Comenzamos con otro capítulo de cosmología, que es el relacionado con la creación del universo, lo que es el Big Bang, ¿no? Un tema interesante es los cálculos, cómo se calcula en el modelo estándar con la expansión del universo, la edad del universo, ¿no? Si se parte de las ecuaciones de relatividad general y la métrica de Robertson-Walker, y con esto se tiene una ecuación de referencia que se utiliza, que es la ecuación de Friedmann, que es una ecuación diferencial que relaciona el factor de escala con la densidad, ¿no? Con la densidad energética, ¿no? Esta densidad de energía tiene en cuenta todas las componentes, ¿no?, del universo: materia oscura, energía oscura, materia visible y demás, ¿no? Y veis que es una ecuación, el R punto es la derivada temporal del factor de escala al cuadrado, y es una ecuación diferencial que se puede y se resuelve en estos escenarios, ¿no? El factor de escala, aquí veis, esta es la curva característica del factor de escala, RT frente al tiempo. Con el modelo estándar cosmológico hay como varias etapas características, ¿no? Después del Big Bang hay una etapa de gran aceleración, que es la etapa de inflación, que esto lo veremos en una charla final, porque es bastante complejo y sofisticado. Después hay una etapa de dominio de la radiación, después hay una etapa de dominio de la materia, y ahora estamos en una etapa de dominio de la energía oscura, ¿de acuerdo? La forma con estos modelos de referencia que pues hay a partir de estas ecuaciones diferenciales se puede calcular el tiempo del universo. Y es una integral que, aunque no tiene solución definida exacta, pero numéricamente se puede resolver. Se veis aquí en esta integral que es el tiempo del universo es 1 dividido por la constante de Hubble, el valor actual de la constante de Hubble, que su valor todavía hay una horquilla de valores en discusión, y si veis, dentro de la integral están los factores, estos gamma sub lambda, gamma sub k, omega sub m, omega sub r, son los porcentajes de composición del universo, de qué porcentaje es la radiación, qué porcentaje es la materia visible y oscura, qué porcentaje es la energía oscura. Incluso en esta ecuación está un factor que podría ser si el universo es plano, un poquito curvo, un poquito convexo, ¿de acuerdo? Metiendo los valores de referencia actuales para cada una de estas componentes, el omega sub k aproximadamente 0, el porcentaje de energía oscura el 70%, el de materia un 30%, pues se resuelve esta ecuación y sale ese valor de referencia que veis que se utiliza, de 13,8 gigaaños, ¿no? De 13.800 millones de años de edad del universo, ¿vale? Esto se calcula pues a partir de es como una integral, si veis, en el fondo, teniendo en cuenta esta curva del factor de escala, que es una función variable. ¿Y ese factor de la energía oscura, a la luz de lo que se ha descubierto ahora, no habría que cambiarlo ya? No, en principio, lo que es los valores de composición actuales, en principio, esos valores de referencia están... depende qué medidas, pero oscilan muy poquito. Lo que sí que hay ahora una discrepancia del error del más menos el 5% en H0, en el valor de la constante de Hubble. Que si lo metes en la ecuación, pues tiene una repercusión. Los valores oscilan entre los
67, valor de 67 o 73. Y se suele utilizar el valor medio de 70, ¿vale? Pero si esa energía oscura es la responsable de la aceleración, de la expansión, y eso ahora ha tenido una revisión. Ha tenido una revisión otros factores, como lo que hemos estado viendo, que se utilizaban para esa curva, como era, por ejemplo, el factor distancia a esos objetos cósmicos que eran las supernovas. Pero los valores de la composición, en principio, no hay impacto sobre los valores de la composición, sobre los porcentajes de energía oscura o porcentajes de materia. Lo que sí que hay es una revisión, si recordáis la transparencia, de la ecuación de estado de la energía oscura, que en el modelo estándar el W era constante igual a -1 y en los modelos revisados se considera una función variable. La ecuación de estado de la energía oscura, que sigue siendo una incógnita, que es exactamente la energía oscura, lo que en los nuevos modelos últimos se está planteando que no es una constante, sino una función variable, con el tiempo, con el factor de escala o con z. ¿De acuerdo? ¿Cuán coherente es este dato? Pues bastante, en el sentido de que se han buscado otras técnicas de datar la edad del universo, ¿no? Por ejemplo, unas técnicas se basan en la edades medias de ciertos núcleos radiactivos, como son el uranio, el torio. Los periodos de desintegración de estos elementos son de miles de años, ¿no? Entonces, con las técnicas de datación se utiliza los porcentajes de un isótopo y el que se ha desintegrado, se puede hacer estimaciones del tiempo. Por ejemplo, a nivel del sistema solar, los datos que se tienen de torio y uranio, se llega a la conclusión de que el tiempo del universo tiene que ser superior a 9,6 gigaaños. Con datos de espectroscopía óptica remota en gigantes de tipo K o en otro tipo de estrellas, se han obtenido valores de 13,2 gigaaños. Mayores siempre, ¿no? En los cúmulos globulares, que sabéis que son los objetos más antiguos, como son las nubes de Magallanes, la pequeña y la grande, los datos apuntan a que ese tiempo es superior también a 12,2 gigaaños. Digamos, todo ese conjunto de datos son bastante coherentes con el valor de 13,8 de referencia que hay ahora mismo para la edad del universo. Después hay un tema de termodinámica, la segunda ley de termodinámica, que es que la entropía de un sistema aislado siempre crece con el tiempo. Digamos, el desorden aumenta, ¿no? Y esto lleva a la conclusión de que el universo tuvo que tener un comienzo, un inicio, ¿no? Es una conclusión de tipo cualitativo, pero también muy importante, ¿no? Porque lo contrario lleva a un punto incoherente, y es que si fuese eterno, estaríamos en un estado de máxima entropía, de máximo desorden, ¿no? Entonces, esto respalda digamos, la hipótesis del Big Bang, de que el universo observable nuestro tiene un inicio. Con las ecuaciones y los modelos que tenemos cosmológicos de referencia, que recordaros siempre que pivotan sobre la teoría general de la relatividad y sobre la métrica de expansión de Robert Walker. Se pueden hacer distintas simulaciones, ¿no? Y esta es muy curiosa, ¿no? Suponemos que el universos hipotéticos monocomponentes. Son universos que van a tener solamente uno de los componentes, van a tener materia, o van a tener solo luz, o van a tener solo energía oscura. Entonces, son universos así teóricos, pero
son como muy didácticos o ayudan a reflexionar sobre el escenario que tenemos del nuestro, que es más complejo, ¿no? Tiene múltiples componentes. Por ejemplo, en la línea roja representa un universo con solo energía oscura. Y es un universo infinito, digamos, sería eterno, no tendría ni principio ni fin. Y esto es coherente con las ecuaciones que tenemos de los modelos cosmológicos. Otro muy interesante, por ejemplo, es este, ¿no? Un universo que solo tuviera materia o solo radiación. Estos son universos que tienen un inicio. Para que los modelos sean coherentes, tienen que tener un inicio, ¿no? Hay otro muy curioso que es un universo vacío, que no tuviera nada más que espacio-tiempo, ¿no? Pues depende, aquí depende de la geometría, ¿no? Que es el que está en la línea amarilla, ¿no? Por ejemplo, si es plano, si la K igual a 0, es estático y eterno, ¿no? Si, sin embargo, el K es menos 1, digamos, es de geometría convexa, digamos, la única solución es que tenga expansión lineal, ¿no? Este tiene un inicio, pero no tiene fin, ¿no? Digamos, estos modelos monocomponentes se utilizan algunas veces para probar ciertas propiedades de los modelos matemáticos y demás, ¿no? Si nos vamos ya a un escenario más realista, que sería un universo multicomponente, ¿de acuerdo? Depende qué parámetros fundamentales y qué composiciones pongamos de estos universos, la evolución puede ser diferente, claramente. Para que entendamos esta gráfica y entendamos primero dónde estamos, sería el punto, este punto de color negro, que es el momento que corresponde con la vertical 0, con el valor 0 aquí. Y en el eje de Y está la función, está A, que es el factor de escala, y en el eje X está el tiempo, ¿no? Esto es importante entenderlo para que entendamos un poco las conclusiones. 0 es el momento actual, es un factor donde se ha reducido la escala, ves que está con unos valores, es H0, la constante de Hubble, tiempo actual menos T sub 0, ¿no? De tal forma que cuando este X vale 1, significa que ha pasado un tiempo, cuando valga un poquito más de 1, pues que ha pasado un tiempo aproximado al tiempo actual del universo. Y si vamos para atrás, son valores negativos, pues daría el valor de próximo a cuando se produjo el Big Bang. Comenzamos un poco un escenario. Por ejemplo, la línea azul. La línea azul, en todos estos modelos, previo a todo esto, se considera pues que el porcentaje de masa, tanto oscura como visible, pues es aproximadamente del 30%, 31%, ¿no? Y el parámetro que aquí se juega y se cambia es el porcentaje de energía oscura y la curvatura del espacio, ¿vale? En la línea azul sería el escenario del modelo estándar, de lambda CDM. ¿Qué es? Se supone prácticamente el universo es plano,
y el porcentaje de energía oscura pues está alrededor del 69%, ¿no? ¿Qué nos dan los modelos? Pues los modelos dan que existe un punto de inicio, que es lo que llamamos Big Bang, y que existe una tendencia, este es el modelo estándar, ¿no? Una tendencia de universo en expansión y además en el modelo estándar pues acelerada, ¿no? Con lo que el final es el Big Chill o el gran enfriamiento, ¿no? Si, por ejemplo, se cambian los parámetros, como puede ser la línea amarilla, y se cambia un parámetro que es el de curvatura, y se cambia también el porcentaje de energía oscura, pues se puede hacer un modelo donde el universo se expande y después se contrae. Es que no se ve. ¿Cuánto es el parámetro de energía oscura ahí? Menos 0,31. Se juega matemáticamente. Siempre la suma de todos los parámetros, de todas las componentes, tiene que ser igual a 1, porque son, ¿no? Otro escenario una cuestión es que todos los modelos, daos cuenta que en todos los modelos pasan por el punto negro, que es la situación actual, ¿de acuerdo? Lo que se cambia son otros parámetros. Por ejemplo, el modelo verde es lo que se llama el Big Bang, la gran oscilación. Es un universo que la tendencia desde ahora hasta el futuro es una expansión, pero que proviene de una contracción anterior. Y esto es un modelo que, bueno, matemáticamente pues es viable en estos modelos de ecuaciones, ¿no? Hay incluso un modelo muy sofisticado, que le gustaba a Einstein, que se llama el modelo cuasi-estático, que es que en la situación actual el universo podría haber estado en una etapa de muchos gigaaños, en una situación tuvo un inicio, pero evolucionó muy despacito y después llegó un momento que aumentó a día de hoy, digamos, en todo este contexto de modelos y demás, pues el que tiene un mayor respaldo, el mayor conjunto experimental es el modelo Lambda-CDM, ¿no? Que es que el universo tuvo un inicio y está en un proceso de expansión. Está en discusión ahora, pues, cuál es la tendencia, ¿vale? Viene de un modelo expansivo. ¿Qué significa chill? Big chill. Es lo mismo que big. Enfriamiento. Chile es congelación. Crunch es aplastamiento, ¿no? Se utiliza como ecuación para regular todos estos modelos la ecuación de Friedman, que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? El tema del modelo, digamos, que está, digamos, a nivel cosmológico respaldado, digamos, es lo que se llama el Hot Big Bang, digamos, el inicio supercaliente del universo. Esto está muy respaldado, ¿no? Por el fondo cósmico de microondas, por muchos datos relevantes, ¿no? Hay que entenderlo un poco adecuadamente, ¿no? En el sentido de que verlo como que es un estado preliminar, primigenio del universo, donde el universo estaba muy denso, muy caliente, ¿de acuerdo? Después hay que entender la otra faceta, que es el tema de la singularidad que plantea, que esto es como una tendencia asintótica del modelo, ¿no? Porque justo las ecuaciones y la física que se está utilizando es la de la relatividad general, y justo en ese punto donde va esa tendencia asintótica
ahí ya no gobiernan esas leyes, ¿no? Y por eso habría oído muchas veces que, bueno, que no hay una ley, porque ya en ese escenario habría que aplicar leyes de una teoría que aún no se tiene, que es la de gravedad cuántica, ¿no? Pero el modelo es muy útil y muy explicativo en todo un escenario muy amplio temporal. Lo que es importante también es cómo tener presente que en la evolución del universo hay varias etapas muy características. ¿Por qué? Porque sus componentes van cambiando, ¿no? Digamos, la materia el universo se va expandiendo, la materia que hay en él se va diluyendo, ¿no? La radiación se va diluyendo también. Y la componente más extraña es la que en principio no se diluye, que es la energía oscura. Y esto tiene un impacto, un efecto en la propia expansión. Por eso la curva, si veis, normalmente pues tiene una silueta un poquito variable, ¿no? Una etapa con una próxima al Big Bang, con una etapa de gran pendiente, después se suaviza y después, según se considere expansión acelerada o decelerada, la curva va variando. Y esto se debe a etapas donde domina bien la energía oscura, bien la radiación. Hay una etapa donde dominaba la radiación o bien las últimas etapas que domina la materia y la energía oscura. Esto tiene un impacto muy importante en la historia del universo y en las distintas etapas, ¿no? Donde, que después las vamos a ir viendo, ¿no? También conforme hemos ido disponiendo de como ha sido el telescopio, grandes eventos experimentales. Primero, la detección, como fue la detección del fondo cósmico de microondas, ¿no? Después telescopios como el Hubble o grandes telescopios, y últimamente telescopios como el James Webb, el Euclid y demás, ¿no? Que van aportando información detallada, sobre todo de etapas primigenias, ¿no? Si observáis, quizás etapas muy significativas serían, por una parte, una etapa que en algunos aspectos se puede decir que es especulativa, o ya lo veremos, aunque es toda la teoría de inflación que explica lo que son los primeros microsegundos del universo. Esto lo veremos en la cuarta charla, ¿de acuerdo? Quinta charla, ¿vale? Después hay una etapa donde se explica muy bien con toda la física de partículas, toda la etapa en que tenemos pues el universo es un plasma primigenio. Después hay una etapa que se llama la edad de oscuras y que es anterior a la creación de estrellas, galaxias y todas las estructuras cósmicas que identificamos actualmente. Aquí lo que vemos es, digamos, ampliado una etapa, la etapa primera, que es de las más complejas, que es a partir de esta etapa, 380.000 años después del Big Bang, de cuando todo ese plasma primigenio se empezaron a formar los primeros átomos neutros y que el universo pasó a un estado de ser un plasma opaco a ser un escenario transparente, donde la luz se empezó a transmitir, ¿no? Y no obstante se llama edad oscura porque fue una etapa que antes de que se crearan las primeras estrellas o las primeras galaxias, lo único que había son pues
átomos individuales, nubes de esos componentes, principalmente hidrógeno, helio y algunos elementos básicos. Después ya, hasta que no se crearon estrellas, no se pudieron ir sintetizando elementos más pesados, ¿no? Hay una etapa también, una vez que se han creado esas primeras estrellas, hay otra etapa primigenia sofisticada y complicada, que es toda la que se llama la etapa de reionización, digamos. Una vez que esas estrellas se crearon, también produjeron un efecto de ionizar todos esos átomos que estaban en el ámbito interestelar, conformando, ¿no? Pero toda esta etapa, hasta lo que podría ser un gigaño después del Big Bang, son todas estas etapas primigenias que, si veis, corresponden con valores de Z superiores a 6, ¿no? ¿Hasta ahí es todo donde ha llegado el James Webb? James Webb llega un poquito hasta Z13 y 14. Aquí he puesto de refresco porque siempre veamos, se utiliza muchísimo porque es mucho el valor Z, ese factor que mide el corrimiento al rojo, porque pues gracias a los datos de astrofísica es un parámetro que se puede medir muy bien. Porque está más o menos situado en unos 200 millones de años, 200 o 300 millones. El Z14 se corresponde con 200 millones de años, 300 millones de años después del Big Bang. ¿Cómo se pueden medir esas etapas? Pues se utiliza física atómica, mecánica cuántica, se utilizan varios datos que se tienen muy bien respaldados científicamente. Por un lado, en el átomo de hidrógeno, si recordáis, el elemento que compone más actualmente, 75% es el hidrógeno, pero en las etapas primigenias era el elemento más destacado. El átomo de hidrógeno es el que mejor conocemos científicamente actualmente. Y hay un dato que se utiliza, es la serie de Lyman. En espectroscopía la que se utiliza más es la serie de Balmer, pero la serie de Lyman se utiliza mucho en astrofísica y sobre todo un salto que es el de ionización. Digamos, si tú tienes un átomo de hidrógeno que tiene un protón y un electrón, y ese electrón está en el nivel básico 1, para arrancarlo para arrancarle ese electrón al átomo de hidrógeno, pues hay que aplicarle una energía que es 13,6 electronvoltios. Esto en longitud de onda corresponde a radiación ultravioleta. Pues, digamos, tendrías que enviarle un fotón o una luz que tenga de longitud de onda 91,2 nanómetros. Y esto es lo que se llama el salto Lyman, esta transición, ¿de acuerdo? Sabemos que hay una longitud específica de 91,2 nanómetros, que es donde el hidrógeno se ioniza. Y esto es un dato muy útil, ¿no? Otro fenómeno que se utiliza, muy importante, si nosotros tenemos un átomo de hidrógeno que tiene un protón y el protón tiene spin y tenemos un electrón en el nivel 1, el electrón tiene spin un medio, puede tener dos posibles valores, un medio más un medio y menos un medio, digamos, puede estar alineado o contraalineado. Y esto hay un pequeño, se llama estructura fina del átomo de hidrógeno, hay un pequeño salto energético de que ese átomo de hidrógeno neutro pueda estar excitado o desexcitado. Depende que los spines estén alineados o contraalineados. Y ese salto energético es muy pequeño
y da una longitud de onda, claro, mucho más grande. Exactamente se llama de 21 centímetros. En frecuencia son los 1420 MHz. Y esto está en el ámbito de microondas. De hecho, el universo está, digamos, todos estos átomos de hidrógeno que andan por ahí sueltos en el espacio interestelar, intragaláctico, pueden ser excitados por la longitud de onda de la radiación de fondo de microondas y generar, es una radiación como muy interesante que permea todo el universo. ¿Cómo se puede ir a medir? ¿Cómo se utiliza, por ejemplo, el salto Lima? Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Una galaxia, el espectro de una galaxia, podría tener esta forma característica, ¿no? Si estuviera cerca de nosotros, ¿no? Y cerca de nosotros, con un Z muy bajito, ¿qué ocurriría? El hidrógeno atómico interestelar o intragaláctico actúa como una especie de cortina. Nos llegaría la luz, toda la luz de longitudes de onda superiores a esa longitud de onda de corte. Porque ese hidrógeno absorbería las longitudes de onda menores, que son más energéticas. Entonces actúa como una especie de cortina, ¿no? El conocer que tenemos una cortina tan clara y tan contundente permite que, por ejemplo, galaxias tremendamente lejanas, muy remotas, con Z muy altos, esa longitud de onda de corte se desplaza al rojo. Y conociendo el espectro de estas galaxias superlejanas, también se puede deducir cuál es su Z y su distancia. Aquí hay un ejemplo ¿veis? de una de estas galaxias. Sí, esto a nivel de espectro se entiende muy bien, y a nivel astrofotográfico también. Si tú utilizas filtros en ultravioleta profundo, en menos, en azul, etc., ocurriría que la galaxia que está lejana la podrías estar viendo en determinadas longitudes de onda altas, largas, pero habría un momento que desaparecería porque hace el efecto cortina el hidrógeno que está en todas esas zonas. Y esta técnica se utiliza pues para estudiar toda esta zona primigenia, ¿no? de las primeras galaxias, primeras estrellas, primeras galaxias. Sería muy difícil, pero digamos ahí la física atómica ayuda muchísimo, ¿no? También con radiotelescopios, la de 21 centímetros, la línea espectral de 21 centímetros, ¿recordáis que era la de la transición del electrón, del átomo de hidrógeno al primer nivel, esa transición paralelo-antiparalelo, permite estudiar la edad que se llama oscura en el término de estrellas, ¿no? Y galaxias. Pero se puede estudiar con radiotelescopios toda esa zona, digamos. Tenemos herramientas para llegar hasta lo que es el propio fondo de microondas, que está que son los 380.000 años después del Big Bang, ¿no? Desde un punto de vista histórico, resumiendo, digamos, las etapas del universo serían, podríamos diferenciar como tres grandes etapas. Una primera, que es la etapa de inflación, ¿no? Digamos, es después de ese evento incógnito, un tanto incógnito, que es
el de creación del universo, ¿no? El Big Bang, ¿no? Que digamos todo el modelo apunta que tuvo que tener, el modelo estándar que tuvo un inicio, ese Big Bang. También quizás hay que entenderlo como una tendencia asintótica, digamos. Tenemos unos modelos astrofísicos muy sofisticados que nos explican muchos fenómenos cuando observamos y hacemos experimentos, y lo que se observa es que hay una tendencia asintótica, ¿no? Hay una etapa que dura muy poquito, ¿eh? Estamos en el entorno de un microsegundo, que es la etapa de inflación, ¿no? Es una etapa de una expansión acelerada, vertiginosa, ¿de acuerdo? Que la impulsa pues también un modelo de energía oscura variable con el tiempo. También es la inflación pivota, toda la teoría de inflación pivota sobre un modelo de energía oscura muy variable en ese periodo, corto periodo de tiempo. Esta etapa, que la veremos más en detalle en la última, por una parte explica muchos fenómenos, por otra parte tiene mucha crítica porque sus varias componentes son como muy especulativas, ¿de acuerdo? A partir de este momento, digamos que empieza otra etapa, que es la etapa del universo como plasma opaco, ¿no? Esta etapa está muy respaldada con todo lo que es física de partículas, mecánica cuántica, campos cuánticos, todo lo que se conoce actualmente. Tenemos incluso, digamos, máquinas experimentales como el LHC, como el Large Hadron Collider, como los aceleradores grandes de partículas, que llegan prácticamente a estas condiciones, ¿no? Si veis, además del tiempo, aquí está la temperatura de referencia, que son 10 elevado a 13 Kelvin, ¿no? Entonces, este tiempo que transcurre desde los primeros microsegundos hasta 380.000 años después de la etapa del Big Bang es la etapa de creación de todas las partículas, ¿no? del universo. Una etapa primera de la creación de los leptones, leptogénesis se llama. Los leptones serían, pues, los electrones, las distintas variables, los quarks, etc. Otra etapa siguiente que sería la creación de todos los bariones. Ahí estaríamos hablando, pues, de los protones, los neutrones, ¿no? Una etapa siguiente que sería la etapa de creación de los núcleos, ¿no? Los núcleos son donde varios protones o neutrones se conforman. Estos son prácticamente lo que decía Steven Weinberg, los 3 primeros minutos. De hecho, esto lo he sacado del libro de Steven Weinberg. Tiene también un libro muy bueno, es durillo, se llama Cosmology, y dibuja muy bien en lo que se llama los 3 primeros, la etapa inicial del universo. Era además un experto en física de partículas y cada una de estas etapas las dibuja, ¿no? Y después la última etapa... Un momento, ¿cuál sería el núcleo más pesado que se alcanzó en esa fase? Y un poquito de litio. De esta etapa de nucleosíntesis relacionada con el Big Bang, los productos son hidrógeno, helio, litio, algo un poquitín de deuterio, pero principalmente hablando en términos el hidrógeno y helio. Me inquietaban los puntos suspensivos. Deuterio o litio un poquitín, y hay como bastante discusión en esos porcentajes, incluso porque los estudios que hay se meten en mucha profundidad en cada una de estas cosas. Y después está la tercera etapa, ¿no? La etapa de que el universo transparente, ¿no? Y son estas etapas que hemos estado viendo antes, de
que a partir de este plasma pues se crean ya átomos, ¿no? Átomos con posterior creación de, claro, también moléculas, la etapa de creación de lo que sería toda la materia y materia oscura. Y esta etapa que llega pues hasta la actualidad, ¿no? Aquí esto se tiene muy bien respaldado, estos 3000 grados Kelvin de referencia de la etapa final del plasma opaco, como ha acabado a la actual medida de 2,7 que el 2,7 Kelvin, ¿no? Y la edad actual, ¿no? Esta sería pues las etapas de creación del universo de un punto de vista de física de partículas, de componentes